Una ejecutiva de un estudio le dijo, en su propia cara, que jamás sería una protagonista en Hollywood, porque su acento le iba a recordar a la gente de sus empleadas domésticas. Eso no se lo dijeron a una actriz cualquiera, se lo dijeron a Salma Hayek, la misma mujer que años después subiría a un escenario a recibir el aplauso de pie de toda la industria que alguna vez la rechazó. Y no fue la única. Un director de casting le cerró la puerta en la cara a un cineasta tapatío que hoy tiene 3 estatuillas doradas en su repisa. Una maestra de preescolar de Oaxaca, sin una sola clase de actuación en su vida, terminó nominada al premio más codiciado del cine mundial, mientras colegas suyos, con décadas de carrera, la llamaban en televisión nacional con un insulto racista. 10 historias, 10 mexicanos a los que el sistema más despiadado del entretenimiento global les dijo, de 1000 formas distintas, que no tenían lugar ahí, y 10 mexicanos que, contra ese pronóstico, terminaron reescribiendo las reglas del juego. Esta es la historia de cómo Hollywood se equivocó, una y otra vez, con el talento que salió de este lado de la frontera. Lo que tienen en común estas historias no es solamente el éxito, es el desprecio previo, el tú no puedes, dicho con todas sus letras, muchas veces por gente con poder real para decidir quién trabaja y quién no en la industria más influyente del planeta. Cada uno de los nombres que vamos a repasar hoy escuchó, en algún momento de su carrera, una versión distinta de la misma sentencia, que su acento, su origen, su color de piel o su falta de preparación formal los dejaba fuera de la conversación. Nadie imaginaba que esas mismas voces, esos mismos rostros, terminarían ocupando el centro del escenario en los Oscar, en la taquilla mundial, en la memoria colectiva de varias generaciones. Antes de entrar de lleno en cada historia, vale la pena quedarse un momento en un patrón que se repite demasiadas veces como para ser casualidad. Casi todos ellos tuvieron que salir de México, triunfar primero fuera del sistema que los rechazaba, y solo después ser aceptados por la puerta grande. Ese rodeo, esa vuelta larga, es el hilo invisible que conecta a una actriz de Coatzacoalcos con un director de Guadalajara y con una maestra de Tlaxiaco. Y hay un momento, a mitad de este recorrido, donde entenderás por qué 3 de estos nombres terminaron siendo conocidos en la industria entera con un solo apodo cariñoso, algo que muy pocos espectadores fuera de México conocen del todo. Si este canal es de tu gusto, este es un buen momento para sumarte a la comunidad que ya nos acompaña. Aquí no contamos solamente el triunfo, contamos también el rechazo que lo hizo posible, y eso apenas empieza. Coatzacoalcos, Veracruz, finales de los años 80. Una joven veinteañera decide que quiere ser actriz. En México ya lo es, y de las grandes. Protagoniza una telenovela de Televisa, Teresa, que la convierte en una de las caras más reconocibles del país. Pero ella quiere más, quiere Hollywood. Y en Hollywood, todo parecía indicar que ese sueño no tenía cabida. Salma Hayek llega a Los Ángeles sin hablar bien inglés, sin agente, sin green card, sin saber siquiera cómo funcionaba una audición en ese idioma, y ahí empieza el vía crucis. Ejecutivos de estudio, uno tras otro, le repiten lo mismo con distintas palabras. Puedes ser bonita, puedes tener presencia, pero tu acento no sirve. Uno de ellos, según ha contado la propia Salma en entrevistas, llegó a decirle textualmente que pudo haber sido la actriz más grande de Estados Unidos, pero que había nacido en el país equivocado porque nadie iba a arriesgarse a que abriera la boca y la audiencia pensara en sus empleadas domésticas. Un director la dejó esperando 5 horas fuera de una audición para un papel que, según le explicaron después a su representante, jamás iba a poder ser suyo porque el papel era para una mujer blanca, y no había forma de cambiar eso, aunque sí podían cambiarle la raza a otro personaje secundario, uno de poca monta. Durante años la encasillan, prostituta, empleada doméstica, novia del protagonista latino, nunca la protagonista en sí misma. Ella quiere hacer comedia, y ni siquiera eso se lo permiten. Le dicen, sin ninguna sutileza, que una mujer con su tipo de atractivo no puede tener también sentido del humor,
que las dos cosas no van juntas en la cabeza de quienes deciden qué se filma. Pasa casi 20 años esperando un papel cómico de verdad. Pero aquí es donde la historia empieza a dar un giro que muy pocos recuerdan con claridad. Salma no se sienta a esperar. Funda su propia productora, Ventana Rosa, porque entiende algo que en ese momento nadie más parecía entender. Si no le abren la puerta, la va a construir ella misma. Y decide apostarlo todo a un proyecto que lleva años cargando en la cabeza, una biografía de la pintora Frida Kahlo. Un ejecutivo poderoso le dice, sin rodeos, que jamás va a poder hacer esa película. Ella insiste durante años. La consigue, y en 2002, Frida no solo se estrena, le da a Salma Hayek una nominación al Oscar como Mejor Actriz, la primera para una actriz mexicana en esa categoría en toda la historia del premio. El mismo sistema que le cerró la puerta terminó aplaudiéndole de pie. Lo que vino después confirma el tamaño de la revancha, décadas más tarde, ya con una carrera consolidada, con una nominación al Emmy por su papel en Ugly Betty, y con créditos en franquicias como Spy Kids o la trilogía mexicana de Robert Rodríguez, Salma recibe una llamada para poner la voz de un personaje en una película animada de gran presupuesto. El papel es Kitty Softpaws, en El gato con botas, y lo curioso, lo que ella misma describió como algo casi absurdo, es que esta vez la contratan precisamente por el acento que durante años la había dejado fuera de tantos castings. Lo que antes era un defecto que había que corregir, se había convertido en una cualidad que un estudio quería explotar. El mismo acento, la misma voz, pero un Hollywood distinto, uno que finalmente había entendido lo que llevaba 2 décadas ignorando. Ahora viaja con nosotros hasta Guadalajara, porque ahí nace otra de las historias más duras de esta lista, la de un director que casi renuncia al cine por completo después de su primer contacto real con el sistema de estudios en Estados Unidos. Guillermo del Toro llega a Hollywood a mediados de los años 90 con una sola película en su currículum, Cronos, una cinta mexicana independiente que apenas había tenido presencia comercial. Le ofrecen dirigir Mimic, una película de terror con un presupuesto mucho mayor al que había manejado jamás, producida por la compañía Miramax, entonces controlada por los hermanos Weinstein. Lo que debía ser su gran oportunidad se convierte, en palabras del propio Del Toro, en la peor experiencia de toda su carrera. Bob Weinstein viaja hasta el set en Toronto para pararse frente a él y explicarle cómo debía dirigir su propia película. Lo cuestionan en cada decisión de guión, de casting, de tono. En algún momento, intentan removerlo por completo del proyecto y solo se queda porque la protagonista, Mira Sorvino, se niega a seguir adelante sin él. Del Toro lo ha descrito con una honestidad brutal. Dice que nunca tuvo un solo día agradable en ese rodaje, que lo cuestionaban todo el tiempo, que sentía que nadie sabía realmente qué quería de él y que aprendió a editar cada noche porque vivía esperando que lo despidieran en cualquier momento. Aquí aparece uno de los datos más reveladores de esta historia, uno que pocos recuerdan. Ese mismo año, 1997, Del Toro también estaba viviendo la tragedia más dura de su vida personal, el secuestro de su padre en Guadalajara. Y años después, cuando le preguntaron cuál de las dos experiencias había sido peor, si el secuestro o trabajar con los Weinstein, su respuesta fue tan honesta como perturbadora. Dijo que, al menos con los secuestradores, sabía exactamente qué querían. Con los Weinstein, nunca lo supo. El propio Del Toro llegó a plantearse abandonar la dirección después de esa experiencia. Muchos directores, con un golpe así en su primera incursión hollywoodense, jamás vuelven a levantarse. Él sí lo hizo. Volvió a México, reconstruyó su lenguaje visual lejos del sistema que lo había maltratado, y con el tiempo regresó bajo sus propias condiciones. La cámara más fluida, más narrativa, que hoy se reconoce como su firma visual, nació precisamente de esa etapa de desconfianza absoluta hacia el sistema de estudios. 2 décadas más tarde, ese mismo director sube al escenario del Dolby Theatre en Los Ángeles para recibir el Oscar a Mejor Director y a Mejor Película por La forma del agua. El sistema que lo había hecho dudar de su vocación terminó entregándole sus premios más importantes.
Si te está gustando descubrir estas historias, este es justo el momento de darle a suscribirte, porque lo que sigue conecta a Guillermo del Toro con otros dos nombres, que, sin planearlo, terminarían compartiendo el podio de los Oscar durante años consecutivos. Porque del Toro no llega solo a esta historia. Desde los años 80, en la Ciudad de México, se forma una amistad que terminaría reescribiendo la historia del cine mundial. Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro se conocen trabajando en una serie de televisión de Televisa llamada La Hora Marcada, una especie de antología de terror hecha con muy poco presupuesto. Ahí Cuarón, entonces asistente de dirección, y del Toro, dedicado a los efectos especiales, empiezan a escribir y dirigir juntos. Con ellos trabaja también un fotógrafo llamado Emanuel Lubezki, apodado El Chivo, que años más tarde se convertiría en el único director de fotografía de la historia en ganar 3 premios Oscar consecutivos. Fue Lubezki quien tiempo después les presentó a un cuarto integrante de este grupo, un entonces disc jockey de radio llamado Alejandro González Iñárritu, que soñaba con hacer cine, y que terminaría siendo el más premiado de todos ellos. El camino de cada uno hacia Hollywood estuvo lleno de portazos. Cuarón llega a Estados Unidos y logra dirigir La Princesita a mediados de los 90, una película bien recibida por la crítica, pero lejos de convertirlo en un nombre reconocido para el gran público. Tarda años en encontrar el proyecto que realmente lo consolide. González Iñárritu enfrenta un camino todavía más cuesta arriba. Llega con Amores Perros, una película mexicana que sacude festivales internacionales, pero que en Hollywood lo etiqueta de inmediato como el director de historias violentas y fragmentadas de Latinoamérica, una casilla de la que le cuesta años salir. Y aquí es donde llegamos a uno de los momentos más simbólicos de esta historia. En la ceremonia de los Oscar del año 2007, los 3 coinciden como nominados el mismo año. Cuarón por Niños del Hombre, González Iñárritu por Babel, del Toro por El laberinto del fauno. Ninguno de los 3 se lleva el premio principal esa noche. El propio del Toro contó después que, entre ellos, medio en broma, se decían a ver quién se trae qué a casa, como si fuera una competencia amistosa. Ese año se van con las manos casi vacías en las categorías grandes. Pero algo había cambiado. La industria por primera vez tenía que tomarlos en serio, los 3 al mismo tiempo, en la misma noche, compitiendo entre los mejores del mundo. Lo que vino después es historia conocida, pero vale la pena decirlo con números, porque el contraste resulta imposible de ignorar. En 2014, Cuarón gana el Oscar a Mejor Director por Gravedad. Al año siguiente, González Iñárritu gana Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original por Birdman. Y al año siguiente, repite, esta vez con El Renacido, llevándose de nuevo Mejor Director. 2 premios consecutivos para el mismo cineasta mexicano, algo que solo unos pocos directores en toda la historia de la Academia habían logrado antes. En 2018, Del Toro cierra el círculo con La forma del agua. 4 años, 3 directores mexicanos, prácticamente monopolizando la categoría más importante de los Oscar. Y detrás de las cámaras, sosteniendo buena parte de ese logro visual, estaba Emanuel Lubezki, ganando 3 estatuillas seguidas por su trabajo de fotografía en Gravedad, Birdman y El Renacido, algo que ningún otro director de fotografía había conseguido jamás. En Hollywood empezaron a llamarlos, con una mezcla de cariño y asombro, los 3 amigos, 4 mexicanos que se conocieron trabajando casi gratis en una serie de terror de bajo presupuesto en Televisa, terminaron, 3 décadas después, redefiniendo quién podía ganar los premios más importantes del cine mundial. Pero no todos los caminos de esta lista pasan por el prestigio de los Oscar. Hay historias de triunfo que se construyeron desde un lugar completamente distinto. La taquilla, el rechazo comercial convertido en éxito masivo, y ahí es donde entra el nombre de Eugenio Derbez. Derbez llega a esta historia siendo ya una superestrella, pero solamente dentro de México. Durante más de 2 décadas construye una carrera enorme en la televisión mexicana, como comediante, como productor,
como una de las figuras más influyentes de la comedia televisiva del país. Y sin embargo, cuando intenta cruzar hacia Estados Unidos, se topa con una barrera que muchos actores mexicanos conocen bien. Para el sistema hollywoodense, ser una estrella en México no significaba absolutamente nada. Trabaja en papeles secundarios, casi invisibles, en producciones estadounidenses. Aparece brevemente en comedias de Adam Sandler, en papeles menores donde apenas se le reconoce. Él mismo ha bromeado, con esa mezcla de humor y resignación que lo caracteriza, que le tomó 12 años convertirse en un éxito de la noche a la mañana en Estados Unidos. La broma escondía una verdad incómoda. Llevaba mucho más de una década intentándolo, sin que nadie en el sistema hollywoodense apostara en serio por él. Entonces, decide hacer lo mismo que Salma Hayek había hecho años antes. Si nadie le daba la oportunidad, la iba a construir con sus propias manos. Escribe, dirige y protagoniza una película con un presupuesto modesto, apenas un poco más de $5 millones, sobre un hombre que de pronto tiene que hacerse cargo de una hija que no sabía que tenía. La película se llama No se aceptan devoluciones. Nadie en la industria apostaba fuerte por ella. Se estrena en un fin de semana de descanso en Estados Unidos, con una distribución limitada, sin el aparato promocional de un gran estudio detrás. Y sin embargo, entra directo al top 5 de la taquilla estadounidense esa semana. Termina recaudando más de $43 millones solamente en Estados Unidos, una cifra que, comparada con su presupuesto original, significa que multiplicó por más de 8 veces lo que costó producirla. Se convierte, por un tiempo, en la película en español más taquillera de la historia en el mercado estadounidense, superando a El laberinto del fauno de su compatriota Guillermo del Toro. El propio ejecutivo de la distribuidora que apostó por la cinta lo dijo con todas sus letras. El resultado confirmaba algo que Hollywood llevaba años ignorando, que existía una audiencia enorme, hambrienta de películas con personajes y temas latinos, y que nadie le estaba dando de comer a esa audiencia. A partir de ahí, las puertas que llevaban 12 años cerradas empezaron a abrirse una tras otra. Papeles en Geostorm, en Milagros del Cielo junto a Jennifer Garner, la voz de un personaje en La leyenda de la Nahuala, y años después, un papel en Coda, la película que terminaría ganando el Oscar a Mejor Película en 2022. Y aquí conviene detenerse un momento en el loop que dejamos abierto al principio de este video, porque ya es momento de empezar a cerrarlo. Dijimos que casi todos estos nombres tuvieron que triunfar primero fuera del sistema que los rechazaba, para después ser aceptados por la puerta grande. Salma Hayek lo hizo fundando su propia productora. Del Toro lo hizo regresando a México a reconstruirse. Derbez lo hizo escribiendo, dirigiendo y financiando su propia película cuando nadie más quiso hacerlo. El patrón se repite con una consistencia que ya no puede llamarse casualidad. Antes de seguir, si estás disfrutando este recorrido, aprovecha para suscribirte, porque los siguientes 2 nombres de esta lista comparten algo muy particular. Se conocieron de adolescentes, actuaron juntos en la película que los hizo famosos, y después enfrentaron caminos casi opuestos dentro del mismo sistema que los quería solo para un tipo de papel. Gael García Bernal y Diego Luna se conocen desde niños, creciendo entre bambalinas en el ambiente teatral de la Ciudad de México, hijos de gente del gremio artístico. En el año 2001, protagonizan juntos Y tu mamá también, dirigida por Alfonso Cuarón, una película que se convierte en un fenómeno crítico y comercial y que los coloca de inmediato en el radar internacional. Todo parecía indicar que tenían asegurado un futuro de estabilidad en Hollywood a partir de ese momento. La realidad fue mucho más lenta y mucho más limitada. Durante buena parte de la década siguiente, ambos se encuentran encasillados en un rango muy estrecho de papeles. El joven latino rebelde, el inmigrante, el personaje secundario que aporta color local a una historia protagonizada por otros. García Bernal consigue papeles interesantes en producciones internacionales, trabaja con directores de prestigio como Walter Salles o Pedro Almodóvar, pero durante años el mercado estadounidense lo mantiene en un segundo plano, sin ofrecerle el tipo de protagónicos que su talento evidentemente merecía. Diego Luna enfrenta un camino parecido,
Después de Y tu mamá también, su presencia en producciones grandes de Hollywood es limitada, casi siempre en papeles secundarios, mientras en México continúa consolidándose como una figura central del cine independiente, incluso fundando su propia productora, Canana, junto a García Bernal y el productor Pablo Cruz, otra vez el mismo patrón. Si el sistema no les daba espacio, ellos construían el suyo. Pero aquí es donde la historia da un giro que muy pocos vieron venir. En 2016, Diego Luna es elegido para protagonizar Rogue One, una película dentro del universo de Star Wars, una de las franquicias más grandes y vigiladas del planeta, interpretando a Cassian Andor, un personaje central, no un papel secundario decorativo. Y unos años después, ese mismo personaje recibe su propia serie derivada, Andor, considerada por buena parte de la crítica especializada como una de las mejores producciones que ha dado ese universo en toda su historia. Mientras tanto, García Bernal encuentra su gran consagración en Estados Unidos protagonizando la serie Mozart in the Jungle, que le da un Globo de Oro como mejor actor, y años más tarde encabeza Casandro, una película sobre un luchador mexicano que recibe elogios generalizados de la crítica estadounidense. El mismo sistema que durante más de una década solo les ofrecía papeles de relleno, terminó dándoles el protagonismo absoluto en dos de sus productos más importantes. Llegamos ahora al momento que muchos consideran el giro más inesperado de toda esta lista, así que quédate, porque esto conecta directamente con el loop más grande que dejamos abierto desde el arranque de este video. En el año 2011, Demián Bichir, un actor con una carrera larguísima y sólida en México, hijo de una familia entera de actores, protagoniza una película pequeña, de bajo presupuesto, llamada A Better Life, en la que interpreta a un jardinero indocumentado en Los Ángeles que lucha por mantener a su hijo alejado de las pandillas. La película pasa casi desapercibida en taquilla, sin llegar siquiera a recaudar $2 millones en todo Estados Unidos. Nadie, absolutamente nadie en las quinielas de premios, contaba con Bichir esa temporada. Los favoritos indiscutibles para la categoría de mejor actor eran nombres como Michael Fassbender y Leonardo DiCaprio. Y sin embargo, la mañana en que se anuncian las nominaciones al Oscar de 2012, el nombre de Demián Bichir aparece entre los 5 finalistas a mejor actor, dejando fuera a los 2 favoritos. La prensa estadounidense lo describió, de forma casi textual, como el mayor shock de toda esa ronda de nominaciones, al punto de que varios medios se preguntaban abiertamente quién era ese actor del que nadie en Estados Unidos había escuchado hablar. Con esa nominación, Bichir se convierte apenas en el tercer actor de origen latino en toda la historia en ser nominado a Mejor Actor, siguiendo los pasos de Anthony Quinn, también mexicano, y del puertorriqueño José Ferrer. Y ahora sí llegamos al momento más revelador de todo este recorrido, la historia que, según diversos reportes de la época, generó una de las polémicas más incómodas dentro del propio gremio artístico mexicano. En 2018, la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, se estrena con Yalitza Aparicio en el papel protagónico. Yalitza no era actriz, era maestra de preescolar recién egresada, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, sin una sola clase de actuación formal en su vida, que había acudido a un casting acompañando a su hermana, sin intención real de participar. Cuarón la elige para interpretar a Cleo, una trabajadora doméstica indígena, en una de las películas más aclamadas de esa década. La actuación le vale nominaciones en prácticamente todos los premios importantes del cine mundial, incluyendo el Oscar a Mejor Actriz, convirtiéndola en la segunda mujer indígena de América Latina nominada en esa categoría en toda la historia del premio. Pero detrás de las cámaras, la realidad era muy distinta a la celebración internacional que estaba recibiendo. Dentro de México, un sector del propio gremio artístico se lanzó contra ella, con una dureza que sorprendió incluso a quienes conocían de sobra el clasismo y el racismo que existen dentro de la industria del entretenimiento mexicano. Actrices con trayectoria y conductores de televisión salieron públicamente a cuestionar si Yalitza realmente merecía esas nominaciones, argumentando que no tenía preparación, que simplemente estaba siendo ella misma frente a cámara,
y que eso no podía llamarse actuación. Un actor de telenovelas de larga trayectoria, Sergio Goyri, llegó a referirse a ella en un video con un insulto racista, palabras que después tuvo que salir a disculpar públicamente tras la ola de indignación que generaron. Circuló incluso la versión de que un grupo de actrices habría intentado, sin éxito, bloquear su nominación en los premios Ariel, el máximo reconocimiento del cine mexicano. De acuerdo con diversos reportes de la época, actores como Diego Luna salieron públicamente en su defensa, señalando que no hacía falta ver la película para entender el racismo y el clasismo que seguía existiendo en el país. La propia Yalitza, ante las críticas, respondió con una sencillez que contrastaba con la violencia de los ataques que recibía, diciendo simplemente que ella no conocía muchas cosas del cine antes de este proyecto, sin necesidad de defenderse con agresividad. El contraste resulta imposible de ignorar. Mientras la Academia de Hollywood, la industria más exigente y excluyente del mundo del entretenimiento, la reconocía como una de las 5 mejores actuaciones protagónicas del año a nivel mundial, una parte de su propio país, de su propio gremio, la trataba como una intrusa que no merecía estar ahí. Yalitza no se convirtió en una actriz de estudio después de Roma, en el sentido tradicional de la palabra. En cambio, aprovechó la plataforma que esa nominación le dio para convertirse en embajadora de buena voluntad de la UNESCO, defendiendo causas relacionadas con los pueblos indígenas de México, y continuó apareciendo en producciones internacionales, incluyendo un papel en la serie animada American Born Chinese. Su historia no terminó con un Oscar en la mano, pero sí terminó con algo que ninguno de sus críticos pudo arrebatarle: el lugar que ocupa hoy en la memoria del cine mexicano, como la prueba viviente de que el talento no siempre viene con una hoja de vida llena de escuelas de actuación. 10 historias, 10 formas distintas de escuchar la misma frase disfrazada de 1000 maneras. Tú no perteneces aquí. Salma Hayek escuchó que su acento le recordaría a la gente a sus empleadas domésticas, y terminó siendo contratada precisamente por ese acento en una de las franquicias animadas más grandes del mundo. Guillermo del Toro casi abandona la dirección después de su primera película en Estados Unidos, y terminó levantando el Oscar a Mejor Director y Mejor Película. Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki convirtieron años de rechazo comercial y de encasillamiento en una racha de premios que la Academia jamás había entregado a un grupo de amigos mexicanos en tan poco tiempo. Eugenio Derbez tardó 12 años en encontrar una oportunidad real, y cuando nadie se la dio, se la fabricó él mismo hasta romper récords de taquilla. Gael García Bernal y Diego Luna pasaron más de una década encasillados en papeles secundarios antes de terminar protagonizando 2 de las producciones más importantes de sus respectivas plataformas. Demián Bichir llegó como el actor del que nadie había oído hablar y salió como uno de los 5 mejores actores del año según la Academia. Y Yalitza Aparicio demostró que a veces la industria más exigente del mundo reconoce algo que ni siquiera el propio país de origen está dispuesto a aceptar. Lo que conecta a estos 10 nombres no es solamente el talento, aunque por supuesto que ahí está, intacto, desde el primer día. Lo que los conecta es que ninguno de ellos esperó el permiso de quienes les decían que no. Construyeron sus propias productoras, financiaron sus propias películas, regresaron a reconstruirse cuando el sistema los quebró y volvieron una y otra vez hasta que las mismas puertas que se les habían cerrado terminaron abriéndose de par en par. Si algo deja claro esta lista, es que el talento mexicano nunca necesitó el visto bueno de Hollywood para existir. Lo que necesitó fue tiempo, terquedad y la certeza de que valía la pena seguir insistiendo. Cuéntanos en los comentarios a qué otro nombre del cine o la televisión mexicana te gustaría que investiguemos a fondo en un próximo video, porque historias como estas, de rechazo convertido en triunfo, son exactamente el tipo de relato que este canal seguirá contando. Y si quieres estar ahí el día que subamos la siguiente, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale a suscribirte y activa la campanita, para no perderte ninguna de las historias que todavía nos faltan por contar.